Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Su servidora Lilia Arellano y mi compañero Gerardo García, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lilia? Buen día, como siempre, como cada sábado, aquí muy bien y otra vez, como siempre, con un invitado de lujo. Con que los que saben llegan hasta su casa. Sí, sí, gente con Los la que saben y mucho, ¿no? Los que saben y los que tienen muchas cosas que decir, ¿no? Muchas cosas que compartir. En el caso de hoy, bueno, Alberto Barranco Chavarría. Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal, Lilia? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo has Bien, estado? muy contento ¿Bien? de estar aquí en este paraíso del Caribe mexicano. Ay, qué francamente publicista te viste. En este polo de desarrollo turístico te faltó. Eso es discurso de Fonatur. Sí, Ese ¿verdad? es el discurso de funcionario, ese de Polo de Desarrollo Turístico. Alberto Barranco, bueno, pues lo conocerán, lo leerán mucha gente, bueno, es una leyenda del periodismo, uno de los columnistas, quizá el columnista económico más destacado en el país. Nos dijo Jalife que eras el poeta de las finanzas. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Eso está bonito, ¿no? Me gusta, sí. Sobre todo porque la intención que yo tengo al escribir es que la gente entienda. Es un ámbito muy árido de las finanzas, no es fácil entenderlo, entonces la idea es que todo el mundo lo entienda. Y entonces trato de humanizarlo, por decirlo. Si eso representa hacer poesía, pues quizás. Pero la idea es humanizarlo, que no es el dinero estrictamente, sino que representa el dinero. Y el dinero representa progreso, representa deseo, superación, en fin, lo que hay detrás del dinero como tal. Pero además es muy interesante que leen la columna de Empresa. Alberto, Empresa. Tiene un estilo fantástico, estilo medio novelado de ir presentando la información de las tripas, de lo que sucede detrás de las finanzas, un poco desvelar todos los acuerdos dentro incluso de los consejos de las empresas, cosas que no son tan sencillas de digerir por el público, pero que nos hablan y nos han hablado desde hace muchos años de un movimiento en este país, de un movimiento económico trascendental y que no todos alcanzamos a ver. Y que bueno, Alberto lo ha visto con maestría. Sí, lo que pasa es que hemos tenido muchos escenarios en el país, algunos trágicos, desde la devaluación de 1994, desde el crack de la bolsa de 1987. En fin, ha habido muchas cuestiones que para la gente le afectan al bolsillo terriblemente, pero no sabe cómo explicarlos, ¿no? La idea es poderlo explicar realmente de qué se trata el asunto. ¿Qué tenemos más? Me gustaría preguntarte, Alberto, como para comenzar, ¿qué es lo que más mal tenemos? ¿Tenemos más malos empresarios que políticos? ¿O son los malos empresarios con los malos políticos lo que nos rodea en este país? Yo diría que hay de todo, ¿no? Como en botica, así como hay buenos políticos, también hay pésimos políticos, igual empresarios voraces, empresarios que están pensando más en su futuro que en el futuro de la comunidad industrial, empresarial que tienen. Pero también hay empresarios muy buenos, hay empresarios que tienen sentido social, que tienen, yo diría, ansias de que realmente caminemos juntos, los empleados, el ámbito económico, el ámbito financiero, el ámbito del dinero, junto con el trabajo. Y creo que eso es muy importante. A mí me parece que todo esto se escucha muy bonito, pero dices, yo escribo para que la gente entienda. Yo te preguntaría, ¿tú entiendes qué está pasando? Porque de repente creo que trata uno de explicar el suceso, pero en la generalidad que entendamos qué está pasando, hacia dónde vamos, qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere con este subsidio absurdo a la gasolina por parejo, ¿no? Que lo mismo está subsidiando al que lleva los jitomates que al Mercedes-Benz. No sabemos qué pasa, qué hay en el fondo, si hay un proyecto, no hay un proyecto, tenemos rumbo, saben lo que están haciendo, el 2% a los 25,000 pesos, los amparos al nieto. ¿Alguien sabe qué pasa, Alberto, de veras? ¿O nada más tratas de explicar lo que está pasando, pues para que vayamos digiriendo de poco a poco y a ver qué nos imaginamos? Bueno, lo que pasa es que efectivamente no hay una política, vamos a decir, uniforme. El gobierno va dejando huecos en su escenario. Por ejemplo,
el caso del impuesto, el IDE, el impuesto del 2% para depósitos de más de 25,000 pesos. Hay excepciones para las tiendas de autoservicio, hay excepciones para las gasolineras, y esto hace amparable el resto de la comunidad. Por ejemplo, los comerciantes. A ver, permíteme. Hace unos días entrevistamos al presidente de los gasolineros aquí. Y esto que tú me dices de la excepción de los gasolineros, no lo tenían claro, o no lo sabían, o nadie se los comunicó, o en el banco les estaban exigiendo. Nos dice el señor Marzuca, ganamos el 0.7%, Lilia. Esa es nuestra utilidad, esa es nuestra ganancia. Y nos están quitando el 2% en el depósito inmediato. Yo como surtidor de gasolineras, recibo efectivo, deposito efectivo, y necesito para poder girar y pagarle a Pemex. En ese momento me están quitando el 2% y yo gano el 0.7%. Estoy financiando el 1.3% y esto acaba de suceder hace una semana. Bueno, supuestamente se dio la excepción, pero es una excepción muy relativa, porque ¿cómo demuestro yo que soy gasolinero? ¿Cómo demuestro que ese dinero es parte de una ventana que se abrió para ciertos elementos? Pues el dinero es el dinero, no importa si lo lleve un autoservicio o lo lleve un gasolinero. El asunto es que, de acuerdo con lo que marca la exposición de motivos de esa ley, cuando una persona deja de pagar impuestos o está en la economía informal, bueno, pues esta es una forma mínima de que reintegre algo al fisco. Es decir, es una forma de incorporarlo al fisco, y supuestamente ese dinero que yo pago, que me están quitando de impuesto, me lo van a redituar posteriormente en el momento en que yo vaya a pagar mis impuestos, me van a descontar ese 2%. Yo lo puedo avalar, decir, ¿sabes qué? Te debo 100 pesos, aquí están 40 que ya pagué. Pero evidentemente eso implicaría financiar al Estado durante un tiempo, porque no es automático, claro. No es de mañana. Así es, ese es el asunto. Pero yo siento que este tipo de huecos que deja el gobierno por excepciones le permiten a la gente en un momento dado alegar que el impuesto no tiene una característica que es la fundamental, que sea universal. Y que no tenga ninguna discriminación. En este caso, bueno, pues no, hay es que excepciones. para cobrar no tienen discriminación, agarran parejo. Yo y creo te que voy sí a decir por qué. No tienen. Bueno, en este caso. Mira, una señora de mi edad, una viejita, en Polanco, el nivel, va una señora que ya requiere de una sirvienta de manera permanente, tal vez alguna atención de una enfermera, medicinas, médico, etcétera. En este nivel, que no son pocas, porque ya ves que ya Polanco es una colonia de viejitos y es una colonia grande, o sea, ya puedes decir decenas de miles. Sí. Pues requieren de 40,000 pesos para sobrevivir. Tiene 3 hijos, cada hijo le deposita, la señora va a tener 40,000 pesos disponibles, porque la mayoría de ellas además viven solas, los hijos viven en el extranjero, ¿sí? o tal vez algunos allá. Te hacen tus depósitos, te van a quitar el 2%. Tienes 65, 70, 72 años. Muchas de ellas en su vida siquiera se dieron de alta en Hacienda porque nunca trabajaron. Y también, bueno, lo que pasa es que en este caso... Después, la economía informal, que fue otra de las cuestiones, ¿no? Que es lo que tú dices que está no pagan. planteado para eso el impuesto, ampliar la base Entrevistamos gravable a de 35 esa manera. vendedores ambulantes de distintas zonas de la ciudad. Ninguno tenía cuenta de banco. No la necesitan porque lo que venden prácticamente todo regresa en una compra. Pero si te vas a la central de abastos y recordamos que allá los pagos se hacen en efectivo, los préstamos se hacen en efectivo y además es una usura terrible, ¿no? A las 4 de la mañana te presto 1,000,000, pero a las 12 me devuelves 1,500,000. Todo esto es en efectivo. Pero si yo compro lo que yo quiera con mi tarjeta de crédito y voy y pago en efectivo, no me pueden decir que no. Y puedo ser narcotraficante y puedo serlo todo. Entonces, me hablas de impuestos universales del 2%, universales el IVA, porque ya está en el teléfono, en el agua, en todo. ¿Qué es esta carga tributaria? En lugar de ampliar la base, que es me supongo que esa sería su pretensión con ese mentado 2%, pero de manera tan burda como lo que señalábamos.
está subsidiando al Mercedes-Benz. Bueno, pero ese sería otro tipo de Y la subsidios, carga. en el tema del subsidio de Es gasolina. todo, es todo. O sea, no lo encuentro. Lo que yo quiero decirte es que Al no sistema encuentro que económico exista fiscal. un rumbo para decir, vámonos por aquí, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Hay? No hay. Bueno, aquí en principio había que decir que si la viejita que vive en Polanco, los hijos le depositan mediante un cheque, no tiene ningún problema. Si lo hace mediante una transferencia electrónica, tampoco tiene ningún problema. Ahora, lo de la gasolina, bueno, tiene sus bemoles. Por una parte, bueno, pues no podría hacerse excepciones. O sea, yo no puedo llegar y decir, ¿sabe qué? Que yo trabajo por mi cuenta y entonces vengo a cargar gasolina y No, los trailers y eso para cargan mí en un sí, lugar, y ¿no? para mí sí hay subsidio. Para otros no. Bueno, pues eso no podría, es muy difícil. Para es muy los difícil trailers y eso manejar que una tienen sus situación así. propias estaciones de servicio, ¿no se puede? O sea, un trailer no lo vemos en una gasolinera donde van los coches. Normalmente no, pero entonces tendrían que hacer gasolineras especiales para ellos, tendría que el Estado darle un tratamiento y se podría prestar para algunas maniobras. Es decir, al rato yo voy también, mediante la corrupción, yo voy y me lleno mi tanque en ese lugar. Pero más allá de interpretar, bueno, y entendemos que el subsidio a la gasolina existe en este momento por los altos precios del petróleo. Los altos precios del petróleo hacen que el costo de la gasolina sea mayor al que no. O sea, la gasolina está costando más producirse que lo que nosotros la compramos cuando cargamos gasolina. Ahora, aquí se está dando un fenómeno bien interesante. Resulta que los propietarios de las empresas de aviación dicen, como ya subió la turbocina, bueno, pues entonces me es Subsidian. incosteable el negocio. En consecuencia, quiero que me subsidien o bien que no subsidien a los transportistas de pasajeros. Es curioso cómo se manejan así. Lo mismo en el caso del gas natural. Para que todos tengan que subir sus Para que precios, todos tengan, ¿no? exactamente. Que estemos igual. Sí, pero yo me pregunto, ¿cómo le hago para decirle a este transportista de pasajeros no lo voy a subsidiar? O sea, es un poco en el aire, ¿no? Es un poco quimérico. Ahora, en otro escenario también están diciendo los que distribuyen gas natural. Dice, bueno, pues nosotros queremos un subsidio porque el gas natural va a subir 60% a partir del 1 de agosto, porque se acaba lo que se llama coberturas, que permite Petróleos Mexicanos que se pueda, mediante un depósito, se garantiza un precio estable de un determinado lapso. Ese lapso se termina y a partir del 1 de agosto viene un aumento de 60%. Entonces ellos dicen lo mismo, o me subsidias a mí para que no venga un golpe fuerte No lo para la impactes población, porque estamos hablando del gas natural que llega a la población en algunos casos, estamos hablando del gas natural que llega a las empresas y estamos hablando del gas natural que permite producir energía eléctrica mediante los sistemas mediante un esquema pues que le permite no me acuerdo cómo se llama, ritmo combinado. Pero bueno, aquí el asunto es que ellos dicen, bueno, si no me quieres dar el subsidio a mi gas natural, entonces quítaselo a los gaseros de LP. Nada más que el problema es que los gaseros de LP, los de gas licuado de petróleo, pues le surten al 80% de la población. Solamente el gas natural llega al 10% de la población, el otro 10% pues sigue usando leña, sigue usando petróleo, sigue usando carbón. Entonces, bueno, este es un asunto muy difícil. Evidentemente el gobierno durante muchos años pues ha cuidado el perfil electoral. Evidentemente es una medida electoral o electorera. El gobierno dice, no puedo yo aumentar la gasolina porque me incendian el país. Pero vamos a aguantar un año con pagando las gasolinas tan caras. Bueno, el subsidio se ha mantenido durante mucho tiempo. Pero tan brutal. Este es demasiado elevado, pero hay que recordar el problema que se armó cuando subió el impuesto a la gasolina, cuando se implantó el impuesto a la gasolina, que el presidente Calderón decidió aplazar el asunto. Bueno, el impuesto va a entrar, pero en forma gradual. Entonces, bueno, el asunto es incendiario. El problema es que ha ido creciendo el asunto y no lo enfrentaron a tiempo. Si se enfrenta a tiempo, entonces estaríamos hablando de incrementos de 2, de 3, de 4%. O de hacer refinerías. De hacer refinerías. Pero de todos modos, aunque hicieras refinerías, yo considero que el precio no bajaría. Tienes los precios del petróleo, los tienes a niveles nunca antes vistos, Sí, en bueno, una realidad de cualquier mundial. manera subiría, pero no
no tendríamos este colchón tan amplio de subsidio, ¿no? Pero ahí te no lo es están mismo diciendo. importarla. Para eso Aquellos están los ganando. excedentes del petróleo, ¿no? Para subsidiar esto están los Es excedentes que no del están petróleo. para eso, se supone que para infraestructura, ¿no? Bueno, se supone que los excedentes de petróleo deberían ser para petróleos mexicanos. Es decir, no es posible que de pronto yo vendo cajetas, sube el precio de la cajeta y entonces se le otorgue a otros, a los que venden helados. O sea, me parece que aquí el excedente debería ser directamente para petróleos mexicanos para que en su momento, bueno, pues pueda mantener la infraestructura que le permita seguir creciendo. Es muy triste que las petroquímicas de petróleos mexicanos estén en la ruina. Algunas de ellas se han vendido como chatarra. Eso es verdaderamente lamentable, que no se esté invirtiendo, que Petróleos Mexicanos, teniendo excedentes importantes de petróleo, no se esté invirtiendo en ello. Ahora, que esto es para el subsidio, bueno, todos los países lo hacen. Se dice que México es el país que vende más barato la gasolina, eso es mentira. Hay por lo menos 15 países antes que México que venden más barata la gasolina. Uno de los casos más significativos es Venezuela. Venezuela dice, bueno, somos un país rico en petróleo, nos llega una derrama importante, bueno, parte de esa derrama vamos a darla entre la población para que tenga acceso a una gasolina barata. La gasolina de Venezuela es por lo menos 1/3 de lo que cuesta en México. Naturalmente, en algunos países europeos la gasolina cuesta el doble de lo que cuesta en México. Nada más que allá el poder adquisitivo pues es acorde con ese aumento. Aquí no podemos presumir de lo mismo. Cero producción petrolera o mínima. Exactamente. Y con una caída dramática en cuanto a producción. Increíble, ¿no? Bueno, también tenemos entonces un presidente de derechas que sus medidas económicas hasta ahorita parecen planteadas desde la izquierda o desde aquella palabra que ellos tanto no les gustaba rebasar decir, por la izquierda. Rebasar por la izquierda o el populismo que tanto odiaban, ¿no? Aquello que tanto decían que era el gran peligro para el país. Pues son medidas que encajan en estos términos, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en un país en donde todo se centra en lo electoral. Los partidos políticos se han convertido en dictadores del país y todo se centra en cuántos votos voy a ganar, cuántos votos voy a perder. En ese marco al gobierno pues no le queda otra que manejarse en ese escenario, donde pues tiene que dar subsidios, tiene que mantenerlos, porque de lo contrario, bueno, pues es medidas absolutamente impopulares. Entonces maneja, yo creo que no están convencidos. Finalmente, bueno, pues ellos son de derecha y eso no se los van a quitar nadie. El asunto es que pues no pueden en su momento perder la posibilidad. Por ejemplo, el presidente quiere el próximo año tener la mayoría en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados. Y en este caso, bueno, pues se ve muy difícil con una medida de tipo antipopular, vamos a decirlo así, para no decir antipopulista, no antipopular. Que sería reconocer que las gasolinas tienen un precio distinto al que se tiene ahora. Claro. Entre otras cosas. Claro. Sí, tendría que reconocerse el precio real, como se hace con el gas natural, el precio del gas LP, el precio real, pero si nos seguimos, pues hay una serie de situaciones que ya no le gustarían a las empresas. Me llama la atención que la Coparmex hace unos días dijo que no era posible que el gobierno no hubiera tenido los pantalones para en su momento asumir un costo mayor de la gasolina. Y que ahora, bueno, si se los hubieran dado ese costo mayor, la Coparmex estaría gritando. Claro. O sea, es curioso, o sea, nos manejamos de acuerdo con los intereses. No a los subsidios, estamos en contra de los subsidios, pero al momento que nos lo quitan a nosotros empresarios, en ese momento gritamos. Pero son subsidios muy focalizados y muy discrecionales. El concreto, el acero ha crecido, los precios se han incrementado al 60% en los últimos años. Y yo no veo un subsidio a los constructores, por ejemplo. Bueno, en alguna forma sí, en alguna medida, pero bueno, efectivamente... Bueno, mayor subsidio que mantener bajos los salarios y un control sobre los trabajadores. Efectivamente. Porque no Ese es puede el subsidio. Ese es otro subsidio, Ese es pero otro ¿qué tal si subsidio. nos vamos a otro Nos vamos a un corte. Ayer me regañaron, hombre. ¿Por Sí, qué pues no? se nos fue el programa y nomás mandé Pues un corte. y luego, ¿quién patrocina? Y luego, ¿quién paga? A ver, si quiere llamarnos. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Dejábamos algunos asuntos pendientes. Decías, bueno, vamos a... Hay otras cuestiones aquí en cuanto a subsidios, en cuanto a anormalidades y cuestiones que no entendemos, Alberto. Yo no entiendo todavía qué pasa con la economía. Me era más fácil antes. Y eso que antes no sabía sumar. Y ahora ya como quiera aprendí. Y en ese sentido de los subsidios, algo que nos pega mucho aquí, que ha sido de mucho interés aquí en Cancún, el tema de la turbocina y de las aerolíneas, porque si algo le recuperó la ocupación a estos destinos turísticos, Cancún, Riviera Maya, en los últimos 3 años, fue la llegada del turismo nacional, un turismo que no acostumbraba a venir a esta zona por los altos precios de los boletos aéreos. La entrada de las líneas de bajo costo y algunas condiciones hicieron que a Cancún pudieras venir por 2,600 pesos. Hasta por menos, ¿eh? Hasta por menos. Entonces eso hubo ofertas de Mexicana de 900 pesos el viaje sencillo. Contribuyó muchísimo a que pasara de ser 15% en la mezcla de turistas. Un lugar elitista. Sí, o un lugar, quizá no elitista, quizá más enfocado a un mercado extranjero, porque tampoco el mercado internacional que nos llega es plus. Más bien un mercado extranjero a pasar en esta mezcla del 15 al 35% del mercado nacional, que es lo que tenemos ahora. Pero ahora con los precios de la turbocina sí se han impactado los costos en las tarifas aéreas. ¿Cuánto te cuesta venir a Cancún ahora? 5,000 pesos por mexicana, 5,000, 6,000 pesos. Las líneas aéreas dicen, bueno, si nosotros sí estamos impactando en el destino de la turbocina a los billetes aéreos, ¿y esto qué generará? Bueno, generará una menor afluencia de pasajeros. Cierre de negocios, etcétera. En ese sentido, ahí está también. Sí, lo que pasa es que es un fenómeno a nivel mundial, no es una cuestión estrictamente de México. Hay casos donde empresas, las más grandes del mundo, se están aliando para poder en su momento equilibrar costos a través de las sinergias. Pero en el caso de México, a mí me llama la atención, por ejemplo, Volaris, y perdón por decir una marca, ¿no? Volaris, que tiene como artífice, como capitán a Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda. Bueno, él es un hombre muy previsor, es un hombre calculador, es un tecnócrata, pues, que está exactamente en los números. Bueno, él calculó que el precio de la gasolina podría llegar hasta $110 por barril. En este marco, bueno, pues planeó con mucha holgura los costos de la empresa.
¿Qué pasó? Bueno, lo rebasó la realidad. Yo creo que es una realidad que nadie en su momento hubiera pensado. Nos está ganando realmente la circunstancia. Cuando alguna vez el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que el petróleo podría llegar a $100, la gente se rió de él. La gente pensaba que estaba fuera de sus cabales. Y sin embargo, bueno, pues podríamos llegar a 180. Así está el escenario. O sea, esto es un asunto que lamentablemente nos cayó. Ahora, ¿qué tan fácil sería darle un subsidio a la turbocina? Bueno, quizás desde el punto de vista empresarial sería muy bueno. Desde el punto de vista del sector, la gente de a pie, bueno, pues evidentemente sería mal visto. La gente piensa que las líneas aéreas son muy ricas y en consecuencia, bueno, pues ayudarlos sería pues algo así como una aberración. Sin embargo, bueno, pues efectivamente las líneas aéreas tienen una gran cantidad de empleos. ¿Cuántas van a sobrevivir? Hay quien habla de dos líneas tradicionales y 2 líneas de bajo costo. Ese sería el escenario. Quizás haya fusiones en el intermedio, pero por lo pronto la situación es muy crítica. Inversiones que se habían realizado o que estaban por realizarse, como el aeropuerto en la Riviera Maya, los aeropuertos que se están planteando para Sonora, para el Baja California, bueno, pues como que se han venido frenando porque sienten que no es un buen momento para la industria. Sí, bueno, ha decrecido. Azur reportaba sus cifras esta semana y comparando este trimestre con el trimestre anterior, bajó un porcentaje interesante su afluencia de turistas. Ahora, aquí hay un asunto también interesante, hablando de subsidios, lo hace también Volaris. Volaris le dice a la gente, mira, mi tarifa son 500 pesos, viaje sencillo a Acapulco. Nada más que, como subió el precio de la turbocina, yo te voy a comprar un sobreprecio de 60 pesos, 80 o 90 o 140. Esto es aparte de lo que tú me pagas. Entonces le deja a la gente la sensación de que efectivamente sigue siendo una línea aérea barata, pero que hay que pagar una situación. Me parece que eso es correcto, porque entonces se está transparentando el costo real del asunto. La gente entiende que ese 120 podría bajar a 110 o podría bajar a 90 si es que baja el precio internacional del petróleo. A otras líneas aéreas, las extranjeras, se están cobrando por maleta. Están cobrando por maleta. Mexicana sí. ya lo está haciendo también, ¿eh? A partir del 1 de julio. De la segunda maleta. A partir de la segunda maleta ya te cobran. Sí, están cobrando por maleta y están, bueno, de plano tratando de que la gente se vaya lo más ligero posible. Bueno, a Carsten le costaría 3 boletos, ¿no? Sí, seguramente Mínimo. sí. A mí como 2. Bueno, y tenemos otra cosa que es aberrante. ¿Cómo es posible que en medio de toda esta situación financiera, económica fuerte, de crisis mundial, ahí está México, los bancos reporten esa millonada de utilidades? Bueno, lo que pasa... ¿Cómo le hacen para que reportan más aquí en el país de los jodidos, como decías, Cárraga, que en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que aquí los servicios bancarios son altísimos. No tanto las tasas, que están en alguna forma reguladas, pero los servicios son altísimos. Sí, reguladas, pero reguladas al cielo. Las comisiones están reguladas porque, bueno, tienen un margen que se basa en el costo de captación de cada banco, que tiene que ver con la tasa de inflación. Pero los servicios son altísimos. Vamos, si una persona, la usura es terrible en los bancos, ¿no? Eso hay que decirlo abiertamente. Si una gente deja de pagar una hora o un día la tarjeta de crédito, le cobran intereses de 250 pesos. En cambio, si la gente paga de más, sus réditos que le paga el banco son como de 5 centavos. O sea, realmente no hay un equilibrio. Y bueno, pues lo que pasa es que en otros países hay una regulación más estricta. Aquí en México, por alguna circunstancia, por blandura de las autoridades, por corrupción no existe. También, ¿no? Podría ser también por corrupción. Pero sí, efectivamente, no hay una mano fuerte contra los bancos, no hay una regulación que realmente los obligue a una competencia verdaderamente fuerte. Finalmente, la competencia es lo que nos hace competentes. Si los bancos no compiten, si ellos tienen un mismo escenario, es decir, simplemente compiten con modalidades. Ahora yo te ofrezco
que no pagues nada en la tarjeta de crédito por renovación de la tarjeta. Yo te ofrezco, es decir, hay una serie de innovaciones que es lo que los hace en algún momento dado diferentes. Pero tendrían que competir. Pero tendrían que competir y eso no se está haciendo. No sucede. Porque se habló de, por ejemplo, cuando iban a abrir en distintas tiendas, ¿no? su banco, que ahora sí vendría una competencia real. Pero bueno, aquí parece que hablar de competencia es decir, entramos al país de los tontos, ¿no? ¿Cómo voy a competir y voy a bajar mis tasas si el negocio está como lo hacen estos? Entonces llegan y todas esas expectativas se acaban. Se montan en las mismas tasas de interés, en los mismos grandes negocios y en el lugar en donde se instalan, mientras más baja sea la capacidad económica, más ganan. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Por eso existen los bancos populares. Se instalan de manera más popular. Banco Azteca, por ejemplo. Recibe unas utilidades brutales. Bueno, estamos hablando de muchos bancos. En su momento Bancrecer, en su momento lo que era Vital, eran bancos que se metieron de lleno a ese negocio de los pobres, cuando finalmente siempre se pensó que era al revés. Pero, por ejemplo, el Citicorp de los Estados Unidos tiene un problema muy serio. Sus acciones han bajado cerca de 60% en el precio. El problema se deriva de lo que se llama la crisis subprime en Estados Unidos, la crisis de hipotecas. Repartieron créditos hipotecarios sin mayor sustento. Posteriormente los avalaron cuando se dieron cuenta que la gente no estaba pagando los créditos, porque si yo no tengo una garantía, pues yo no lo pago. Cuando se dieron cuenta de eso, entonces metieron una serie de avales que ahora los están perdiendo. Entonces los bancos se están descapitalizando terriblemente. A lo mejor la salida para el Citicorp sería vender Banamex, que es el que tiene en México. ¿Por qué no lo hace? Porque este es el negocio. Porque Banamex representa las mayores ganancias de todo el corporativo. Vamos, lo que se gana en México no lo ganan en ningún país del mundo. Eso es evidente por lo que estamos diciendo. No hay una competencia real. No se lanzan los bancos a pelear uno contra otro. Es un cártel, ¿no? Es un cártel de servicios financieros donde se ponen de acuerdo y nadie compite por comisiones. Uno ve por ejemplo, en el mercado hipotecario, ver cómo está Santander contra HSBC. Es lo mismo. Están planteando ahí algunos valores agregados, demás, pero el costo de comisiones, el costo por los servicios bancarios son los mismos. Sí, y hay que recordar que de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la Ley Federal de Competencia Económica, ese cártel, esa colusión para mantener precios estables, eso es un delito. Sí. Eso evidentemente tendría que ser combatido por la Comisión Federal de Competencia. El impacto de lo que refieres, Alberto, de la crisis de las hipotecas y el impacto que tiene el mercado estadounidense, aquí en esta zona, en los últimos años, el crecimiento del desarrollo inmobiliario ha sido brutal. ¿Te has fijado que en Cancún los edificios que se han levantado por todos lados, edificios que no están terminados ninguno? Todos dicen, no nos va a pegar. La industria inmobiliaria va creciendo, no va a ser afectada. Yo considero lo contrario. Creo que estamos también ante el riesgo en este país de una industria pequeña quizá, pero en esta zona de mucha fortaleza, que será impactada durísimo por todo esto. Yo creo que hasta el momento nos ha ido bien en relación con la crisis en Estados Unidos. Normalmente se decía que cuando Estados Unidos estornuda, en México le da gripe. Bueno, en este caso, Estados Unidos se está estornudando, es más, ya llegó más lejos. Hay una situación prácticamente recesiva, hay una situación de desaceleración económica que apunta hacia la recesión, pero curiosamente no nos ha golpeado tan fuerte. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Tú crees que con 50 millones de mexicanos en la pobreza no nos ha pegado fuerte y desde hace años? Bueno, en otras ocasiones se nos hubiera paralizado prácticamente toda la exportación y eso implicaría cierre de empresas mexicanas. Hay empresas que están orientadas a la exportación. ¿Y no es esa parte la que los partidos políticos están vendiendo como control político para que podamos sobrellevar la crisis? Quizás sí, quizás estamos en ese marco, pero vamos a llegar al extremo. ¿Qué podría pasar en Estados Unidos? Que se está paralizando la construcción. ¿Cuántos trabajadores migrantes mexicanos trabajan en la construcción? ¿Qué va a pasar con ellos? Nos los mandan, nos van a crear una crisis terrible. ¿Qué va a pasar cuando haya un desempleo total en Estados Unidos en esa materia?
bueno, pues la gente va a querer Las regresarse. remesas están bajando. Las remesas están bajando de un récord que tuvimos de 26 mil millones de dólares al año, ahorita estamos en 24. No ha sido tan impactante, tan fuerte, pero pues no deja de haber una dependencia importante en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos ha mantenido a flote? Bueno, que tenemos un buen precio del petróleo, a pesar de que ya no exportamos lo mismo, que tenemos, digamos, cierto control sobre las variables macroeconómicas. Por ejemplo, la inflación, como quiera que sea, no se ha desbordado. Si se desbordara, estaríamos hablando de peticiones de incrementos salariales, que ya vienen también. Entonces, digo, hay una serie de focos rojos, pero todavía no se han encendido al máximo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora el 1 de agosto que venga la negociación con el sindicato petrolero? Ellos quieren 11% de incremento. ¿Qué va a pasar? ¿Se los van a dar? Evidentemente ¿Le van a hacer no. como a los telefonistas? Los telefonistas alcanzaron el 8.5, que no había alcanzado ningún otro Que no había sindicato. alcanzado ningún. Bueno, Pero además ya con prestaciones se fueron al 12. hay casos donde los mineros, a pesar de lo que se diga de Napoleón Gómez Urrutia, han logrado más o menos en ese parámetro, 10, 11, incluyendo Mientras que otros es el prestaciones. 3.4, 3.5. Pero ¿qué va a pasar entonces en un sindicato tan representativo como el de Pemex? Si les conceden el 11% de incremento, bueno, después viene Mexicana de Aviación, después viene Volkswagen, que son sindicatos combativos, después viene el Seguro Social, en fin, va a llegar una espiral en donde la gente dice, la inflación me está comiendo mi poder adquisitivo, tengo que tener un incremento sustancial, y las empresas dicen, si yo te lo doy voy a quebrar. Sí, porque para el común de la gente, para los sueldos no alcanzan. A final de cuentas, el decremento del poder adquisitivo ha sido histórico. Es decir, bueno, pues ese 11% o ese 12% incluso es insuficiente. Pero al verlo en el contexto económico del país, ese 11% nos va a generar más altísimo. inflación y eso nos va a afectar todavía aún más a todos. Y Así hablando es. de poder adquisitivo, Vámonos si a no un quieres corte. perder el tuyo, vámonos a un al corte. Regresamos en un momento. Estado de los estados. I've got you. Estamos hablando del impuesto. Esto que, cómo nos duele a todos pagar, caray. Y te duele porque no hay reciprocidad, no recibes en relación a lo que tienes y porque te das cuenta de la gran desigualdad con los grandotes. Hablábamos de que nos da la impresión de que por donde quiera se ponen parches, de que no hay realmente una estrategia, pero también de otra cosa que es muy importante, llegar al impuesto único, que es de lo que hablabas, ¿no? Sí, básicamente la tendencia universal en los países desarrollados es tener un impuesto al consumo fuerte, pesado, pero ir disminuyendo el impuesto sobre la renta. Hacia ahí estábamos caminando. El impuesto sobre la renta bajó de 32 a 30%, va a bajar a 28%. Pero, bueno, en paralelo no ha crecido el impuesto al consumo. Tenemos todavía el asunto de la
del IVA en materia de alimentos y medicinas. ¿Por qué no se sube la tasa, que está a 0? ¿Por qué no se sube a 5, a 10 o a 15, como debería ser? Por una razón, lo que estábamos diciendo, por cuestiones de carácter político. Porque ningún partido político, así sea el de derecha, así el de izquierda, quiere perder en su momento la posibilidad de votos. Y entonces dice, pues yo no me meto en eso. Y en su momento, bueno, pues eso va creando escenarios que el partido de oposición, yo creo que si estuviera en el poder el PRD y el PRD implantara un impuesto así, subiera el impuesto del 15% en materia de alimentos y medicinas, bueno, de 0 lo subiera a 15, evidentemente el PAN saltaría. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario en donde pues los votos están prácticamente haciendo una dictadura en este país. Es la electorización de la economía y de la vida pública, pero que nos también, afecta en todos lados. También hablábamos de 0 devoluciones, nada de que yo pagué tanto de IVA y recibí tanto y entonces Hacienda me devuelves tanto, porque hablabas de jugos del Valle. Como lo decíamos, ¿no? Lo decíamos que en este país, en este sistema fiscal, quienes tienen más recursos son los que tienen más posibilidades de pagar menos impuestos. Sí, definitivamente. Hay empresas que contratan fiscalistas, que contratan empresas por fuera, despachos, que les permiten pues pagar el mínimo de impuestos. Muchas veces también, bueno, pues ahí está un señor Diego Fernández de Ceballos, que con su influencia, siendo senador y al mismo tiempo abogado litigante, con su influencia logró que a Jugos del Valle le devolvieran casi 1,000 millones de pesos que había pagado de IVA. Por una razón, ellos decían, nos están cobrando IVA en forma indebida, porque nuestros jugos no es una bebida común, sino que es un alimento, porque están enriquecidos, etcétera, etcétera. Entonces, se dictaminó a través del Tribunal Fiscal de la Federación, se dictaminó que efectivamente estaba cobrándose un IVA en forma irreal, en forma equivocada. Entonces se le devuelve este dinero, pero ¿quién pagó el IVA? Nosotros. O sea, la gente que fue a un supermercado y compró un jugo del Valle pagó el IVA. ¿A quién se lo devolvieron? A ellos. Curiosamente, bueno, pues se quedaron con el dinero que nosotros pagamos. Se quedaron con el dinero que nosotros pagamos. Todos los que bebieron del Valle, salud. y en este marco, bueno, pues muchas empresas han logrado devoluciones multimillonarias. Hace poco Bimbo le devolvieron cerca de 500 millones. En fin, ha habido una situación en donde pareciera que todo se carga hacia los pequeños contribuyentes, vamos, los que trabajan por su cuenta, los que tienen un salario pues un poquito más allá de los 4 o 5 salarios mínimos, en eso se carga todo el asunto. ¿O qué te parece que un subsecretario, ex subsecretario de Hacienda, uno de los que propusieron este impuesto, el IETU, pasa a la iniciativa privada, director de TMM, y se ampara como director, ya desde la iniciativa privada se ampara contra ese impuesto? Bueno, él dice que no, que la empresa lo hizo antes de que él llegara. Como quiera que sea, sí se ve mal. O sea, si yo impongo un impuesto como funcionario, de pronto me siento del otro lado del escritorio. Las tripas al impuesto, ¿no? Claro. ¿Sabes por dónde? Me siento del otro lado del escritorio y entonces me amparo contra ese impuesto. Bueno, eso es absolutamente fuera de cualquier situación normal. ¿Te lo imaginas en Estados Unidos, por ejemplo, que sucediera? Y es un tema, en otro sistema político, también con mucha corrupción y con muchos problemas como este, pero eso no creo que pudiera suceder. No me imagino a un ex subsecretario del Tesoro haciendo eso en otro país. Sí, lo que pasa es que en México es muy común que la gente salte del sector público al sector privado. Ahí está Gil Díaz. Ahí está Gil Díaz. Bueno, Gil Díaz se acaba de descubrir que poquito antes de que se fuera de secretario de Hacienda, le había dado un beneficio fiscal a la empresa telefónica con la cual hoy trabaja. Y entonces, en ese marco, los funcionarios públicos pues van cuidando su parcelita. Dice, bueno, yo voy a favorecer a esta empresa para que después me pague el favor dándome chamba, y creo que eso no es correcto, ¿no? Hay una ley que dice, la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, que tienen que aguantar un año después de que salgan, sobre todo cuando hay información privilegiada, cuando puede haber un conflicto. En este caso, bueno, quizás Gil Díaz puede decir, bueno, yo no tenía que ver con cuestiones de telecomunicaciones, por tanto,
no tengo ningún problema. Pero hay que recordar que Gil Díaz originalmente se había contratado con el banco HSBC. En consecuencia, bueno, pues ahí sí tenía información privilegiada que podía ayudarle a ese banco. Entonces, como que en México pasamos de largo muchos ordenamientos. Y entonces, pues la gente hace lo que quiere. Vamos, en este caso, ¿quién dice que no puede haber pues un beneficio indebido? Conozco un caso, por ejemplo, el que fuera presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que tiene que ver con las empresas de gas natural, que fue el que abrió el escenario, pues al rato ya estaba contratado con Tractebel, que es una empresa belga. Qué barbaridad. Entonces, bueno, pareciera pues que se trabaja en ese sentido, cuando los funcionarios reciben un salario lo suficientemente alto para aguantar. Conozco un caso de un señor que fue funcionario, fue secretario de Hacienda, se fue a dar clases durante un año y posteriormente ya se incorporó. Ahora es un empresario importante. Pero en ese momento aguantó un año, ganando ¿cuánto? No sé, 10,000, 8,000, 5,000 pesos. Sí, pero sí tiene para dando aguantar clases. un año. Bueno, deben de tener Dime, ¿nunca todos. has visto un gobernador de Oaxaca que tenga problemas financieros? Y mira qué estado tan... Y pasan décadas, ¿eh? Sí, claro. Ah, no, Pues sí, décadas. sí, claro. Décadas. Y de donde pueden le siguen pepenando. Pero futuro peso, futuro dólar, futuro euro. ¿Qué hago? Bueno, yo creo que lo peor que nos puede pasar al país es ponernos a especular en estas cuestiones, ¿no? Normalmente cuando se le apuesta a la posibilidad de una debacle del peso, la gente ha perdido. Históricamente han perdido muchas fortunas pensando que va a haber. Yo creo que eso no está en el escenario, ni con el euro ni con el dólar, porque la moneda está fuerte, como quiera que sea. 10.36, 10.37. Se ha mantenido en contra el dólar. un estándar bastante positivo. Yo creo que por ahí no sería redituable, para decirlo en términos prácticos, que alguien quisiera especular en relación con que pueda haber una situación crítica en el país. Creo que hasta el momento se ha aguantado el vendaval y creo que en este momento no existe ninguna señal que nos pudiera plantear que hay debilidad del peso. Y el dólar contra el euro, y te refiero a esto porque en el caso, y repito, me vuelvo a venir al tema de Quintana Roo. Es una economía que recibe dólares. Y muchos euros también. Y euros principalmente en inversión, ¿no? Dólares en cuanto a flujos de turistas y mucho euro en inversión. A nosotros nos está beneficiando como industria, como sector, el dólar en las condiciones en las que está. Con un euro arrollándolo, bueno, pues el mercado estadounidense está prefiriendo venir aquí porque le sigue resultando barato, económico. Y bueno, al europeo le resulta un regalo venir para acá. ¿Pero tú crees que pueda el dólar depreciarse aún más contra el euro? Sí, yo creo que sí. En este caso sí podríamos hablar porque la situación de Estados Unidos no es la mejor en este momento. No hay un gran respaldo. Las grandes empresas de Estados Unidos están resquebrajando. Ahí está General Motors, ahí está el Citicorp. Se están en alguna forma agrietando los grandes corporativos, la propia Ford, Chrysler. Y entonces, en ese marco, bueno, pues no hay un gran sustento. Digamos que el gobierno está más interesado en apuntalar a sus empresas, sus grandes corporativos, que en apuntalar al dólar. Y en este caso, bueno, pues sí podría haber una situación más extrema. Podría subir más el euro en relación con el dólar. ¿Y el peso en esas condiciones se mantendría? Yo creo que se mantendría. Yo no veo en el corto plazo que hubiera alguna presión que hiciera que bajara el peso. Creo que en este momento estamos bien. Las variables macroeconómicas pueden hablar de cierto respaldo. Plan México, Iniciativa Mérida, ¿realmente tenemos necesidad de limosnear 300 millones de dólares? Bueno, yo creo que no, porque el precio es demasiado costoso. A lo mejor 300 millones de dólares es mucho o poco dinero, eso habría que verlo en la perspectiva. Pero el precio real de esos 300 millones de dólares es muy costoso. Estamos hablando pues de tener la bota prácticamente de Estados Unidos sobre el pecho. Esto me parece que podría llevarnos a un marco en donde el país pues perdiera gran parte de su soberanía. Creo que eso no sería lo indicado. No es lo indicado. No. Alberto, se nos quedan muchos temas. Ya se acabó. Yo quería que platicáramos de toda la crónica una partecita aunque fuera de la crónica del Distrito Federal.
Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados.